fuerte abrazo. Estamos ya miércoles 19 de noviembre. Prácticamente el año se ha ido. Aquí ya no hay nada que hacer más que hacer las cuentas, a ver a quién le va a quedar debiendo este año, hacer las cuentas y ver qué es lo que se logró, lo que no se logró. Y ahora vamos a hacer un poco eso. Ahora vamos a hacer cuentas, vamos a hacer corte de caja, intentar hacer corte de caja en el marco de una fecha importante, de una fecha relevante, que se conmemora este próximo 25 de noviembre. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y hoy vamos a hablar de este tema. Un tema que a mí me parece que antes era mucho más protagonista de la dinámica, del análisis y del debate diario. Ahora me parece que es un tema que se ha quedado muy marginal. De entrada, esa es quizá una crítica inicial. Es un tema que se ha quedado muy marginal. Pareciera que aquí ya no se habla del tema de la violencia de género y cómo contrarrestar la violencia de género, qué políticas se han impulsado. ¿Hemos retrocedido en este tema o, no sé, posiblemente, milagrosamente hemos avanzado? De esto vamos a hablar ahora. Si hemos avanzado, ¿en qué hemos avanzado? Si hemos retrocedido, ¿en qué hemos retrocedido? ¿Por qué? ¿Hay voluntad o es un tema que prácticamente se ha desmontado? Yo recuerdo los ciclos anteriores, se hablaban de programas modelo y símbolo, como fue, por ejemplo, Ciudad Mujer, un proyecto que sin duda alguna puso sobre la agenda nacional y sobre la mesa el tema de las mujeres, sus entornos, sus amenazas, sus principales retos, cómo el país caminaba en esos desafíos, y eso marcó de alguna manera un ciclo importante. Ahora, ¿qué se habla sobre este tema? Y más en el marco de este 25 de noviembre, como les digo, donde se conmemora, o donde sí se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tema interesante, interesante. Así que les invito, primero, para que nos regalen su like. Segundo, para que compartan este contenido, compártanlo, échenos la mano, miren, no cuesta nada. Cópielo, lo pone en WhatsApp, lo pone en Facebook, lo pone en X. Usted lo puede compartir por todos lados y nos ayuda a que más gente vea este debate y estas discusiones que sin duda lleva un enfoque de cómo contribuir a una comunidad y a una ciudadanía activa. Esto es un poco lo que buscamos. Y por supuesto, converse con nosotros. De eso se trata este espacio con el que todos los días nos encontramos. Usted sabe que el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Así es que les damos la más cordial bienvenida y le doy ingreso a nuestras invitadas. Primero quiero darle la bienvenida a Sonia Viñarta. Muy buenas noches, Sonia, gracias por estar con nosotros. Habíamos quedado pendientes de la última vez y ahora buena fecha para poder seguir platicando. Sí, muchas gracias. En realidad estos temas requieren varios programas, siendo sincera, requieren ese tiempo de reflexión y de crítica y autocrítica de alguna forma como ciudadanía también. Así que muchas gracias y espero que podamos en el tiempo que nos alcance poder exponer, ¿verdad?, nuestras ideas y nuestra experiencia también. Hay varios temas, ya vamos a arrancar con uno que está calientito, pero quiero darle la bienvenida a Lilian. Lilian está todavía así entre Camagua y Elote, o sea, ella no sabe si es de día o es de noche. Ayer regresó de una gira importante en Europa, que también estuvo exponiendo estos temas. Lilian, bienvenida. Después del programa se va a descansar tranquilamente, así que gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Buenas noches a las personas, a la audiencia que está pues en esta noche compartiendo con nosotras. Para nosotras pues es un gusto. En lo personal es importante poder dialogar, externar precisamente una problemática que enfrentamos las mujeres independientemente la etapa en la que estemos, el nivel y la condición que tengamos.
es una situación que pues nos afecta y pues es preciso e importante en este mes de noviembre poder retomar, como usted decía, porque muchas veces pues ya ni se quiere hablar públicamente de del 25 de noviembre. Uh-huh. Yo quisiera, vamos a ver, la verdad es que hoy se habla muy poco, o quizás yo tengo esa percepción, probablemente, y tengo una percepción equivocada, pero yo francamente veo que el tema, las agendas de las mujeres, las agendas, digamos, de defensa de sus derechos, de todo este tema de la violencia, de lo que, porque la violencia no es solo el golpe, es laboral, es psicológica, no se ve mucho. Y les y quiero arrancar con esto, quiero pedirles su opinión al respecto, porque esto me parece que es violencia contra la mujer. No sé si ustedes escucharon una reacción de la señora Raquel Caballero, una mujer, hablando de Ruth Eleonora López, ¿verdad? Y haciéndolo de una manera burlesca, digamos, me pareció. Pero eso, más que sea una mujer, ella es parte de la institucionalidad de este país. ¿Eso se puede considerar retroceso o se puede considerar una cosa normal ahora? ¿Deberíamos de normalizar ese tipo de situaciones? Quiero arrancar con esto porque es un tema que está fresco, caliente y acaba de suceder. Y ojo, porque hablamos de una de las instituciones que en teoría es la que debería estar velando por los derechos de la mujer. A ver, Sonia, empecemos contigo. Correcto, no, su apreciación o su percepción no está errada en realidad, ¿verdad? Ha habido un retroceso, existe un retroceso, ¿verdad? Desde la institucionalidad y desde la ilógica posición, llamémosle por ponerle un nombre, algo respetuoso, desde la ilógica posición de mucha gente del actual funcionariado. Y ya se ha reconocido que la misoginia, que es el odio, el desprecio, el rechazo, la descalificación a lo femenino, como son pensamientos, ¿verdad? Son ideologías, digamos, que promueve el sistema capitalista y patriarcal, también lo tenemos las mujeres, ¿verdad? Entonces, en este caso de la señora Raquel Caballero, puede ser que también se combine con la situación de, digamos, obediencia partidaria, porque no se le encuentra otra explicación. No se puede decir que ella no conoce, no se puede decir que ella no sabe, porque ya lleva, este sería su tercer periodo, si no me equivoco. Entonces, no es, digamos, carencia de conocimiento, sino que es una posición en contra. No sé si siempre la ha tenido, porque mi experiencia con ella en el pasado no fue esa, pero ahora la señora pues ha priorizado los intereses políticos partidarios y eso es evidente. No sé, Lilian, tú puedes compartirnos tu valoración, tu opinión sobre esto que estamos conversando. Es que yo creo que este es un mensaje y es un mensaje, digamos, muy triste institucionalmente hablando en el país. ¿Cómo cierra el año? Pues si lo ponemos esto como ejemplo, es un cierre que describe Vergonzoso, el tipo de país que tenemos. ¿Ah? Sí. Vergonzoso, Vergonzoso. A ver, Lilian, ¿cómo lo ves tú? Bueno, de hecho, como Sonia lo plantea, en el tema de derechos humanos, es importante considerar, y específicamente en el tema de derechos de las mujeres, la interiorización que las mujeres hemos tenido en todo ese proceso de socialización, en donde obviamente se nos, ese sistema opresor, patriarcal, ¿verdad? Nos enseña y hace que las mujeres interioricemos, o sea, esa misoginia, ese sistema patriarcal a través de la misoginia y la externamos, o sea, muchas veces en las relaciones que podamos tener con nuestras iguales. Y ahora, si ya lo trascendemos al ámbito institucional, por supuesto, ¿verdad? Conocer de derechos humanos no quiere decir, o sea, yo puedo ser conocedora de derechos humanos, pero el conocimiento no quiere decir que yo haya hecho una transformación de todo ese pensamiento patriarcal que nos atraviesa a mujeres y hombres. Y en ese sentido, muy probablemente la señora Caballero
no ha entrado, ¿verdad?, en ese cambio y esa transformación que se requiere al referirse de esa forma a la compañera, ¿verdad?, como usted lo decía, a Ruth, porque definitivamente, o sea, y máxime viniendo de una titular en donde ella pues debe de promover y garantizar los derechos en este caso, de una mujer, o sea, es penoso escuchar ese tipo mm, de discursos, ¿verdad?, que ella pues ha planteado en relación pues a la compañera Ruth. Ahora, la misoginia no es nada más, ¿verdad?, que yo debo de externar, o sea, así tan explícitamente un repudio, un rechazo, un odio. O sea, muchas veces hay personas que lo expresamos evidentemente, pero hay otras que no. Tenemos prácticas y comportamientos que son misóginos también. Y en ese sentido, eso prevalece muchas veces en las personas que ahorita están en la institución, no logran dimensionar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Hay personas que incluso dicen que eso ya no existe, ¿verdad?, que eso ya no es tan necesario de abordarlo o de enfocar las instituciones ese trabajo, ¿no? Prueba de ello es el retroceso que ha tenido también el ISDEM, ¿verdad?, obviamente. Y también, Podríamos, Franklin, ahí quería agregar que el contexto en el que estamos facilita que afloren esos pensamientos y esa interiorización. Eso puede ser que ella lo pensaba, no necesariamente en este caso, digamos, por Ruth, pero tiene instalado y como eso hubiera, digamos, sido algo peor, salido de tono, si lo hubiera dicho en un periodo anterior, pero como ahora la coyuntura política permite hasta los discursos de odio, entonces los discursos misógenos entonan, caen bien y hasta son aplaudidos y alabados porque estamos en un contexto social y político que permite y facilita ese tipo de expresiones. vamos a ver, quiero preguntarle y quiero ir contigo, Sonia, en esta parte. Prácticamente ya estamos en la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y hablamos ahora de la Procuraduría de Derechos Humanos, una procuradora que tiene un par de semanas de haber sido reelecta por los diputados del partido Nuevas Ideas, que prácticamente ahora controla toda la institucionalidad. Podríamos asumir que ese tipo de comportamientos que hemos visto, ese tipo de expresiones que hemos visto de esta institución es el que avala y el que representa a todo este gobierno de Nayib Bukele. ¿Podríamos verlo así o hay ahí matices que hay que tocar? Pudieran haber matices, pero el problema es que como el funcionariado público está sometido al silencio, ¿quién va a contradecir a la señora? Pues solo la ciudadanía, las mujeres de la ciudadanía o las mujeres organizadas son las que tal vez pudieran contradecirla, pero lo contrario, por ejemplo, ¿qué le tocaría al ISDEMU? Ajá, hacerle un llamado de atención público a la señora, pues jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le vuelan el cargo a la señora, ve como que ellas quieren estar en esos puestos. Otro que actor importante, la fiscalía, la procuraduría, el tribunal de ética gubernamental, me explico, todas estas instituciones deberían de reaccionar frente a una situación tan vergonzosa como esas expresiones, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque están sometidos. Entonces, de alguna forma, aunque hayan ciertos matices, es decir, que no todo mundo necesariamente esté así, pero por omisión, por guardar silencio, por no hacer el trabajo que les corresponde, entonces puede decir que sí representa, ¿verdad?, el estilo, la forma, el pensamiento y la palabra favorita, ¿verdad?, de este gobierno, la ideología patriarcal, la ideología misógena, le podríamos decir, porque hay una satanización del término de ideología, ¿verdad?, cuando no debería ser así. Entonces, todas las personas nos movemos por ideología porque son formas específicas de pensamiento. Entonces, este gobierno tiene una ideología misógena, patriarcal, antiderechos, antisindicalista, etcétera, etcétera. Y el apellido puede ser mucho más largo. Entonces, sí representa precisamente el retroceso, ¿verdad? Porque el presidente
debería, ¿verdad?, de sacar un tuit y decir algo, pues, para intentar corregir esa gran metida de piernas, ¿verdad?, de la señora, pero no va a pasar. Y si lo hacen, que lo dudo, en privado, ¿verdad? Pero no creo, porque este tipo de actuaciones contradictorias en rechazo y violentas contra las mujeres de todo tipo, que ya vamos a hablar más adelante, sobre todo las mujeres trabajadoras y sindicalistas, ¿verdad?, están a la orden del día. Entonces sí representa y refleja la forma y la ideología de este gobierno. Partiendo de esto, Lilian, quiero preguntarte, porque nosotros hemos visto yo le diría que es retroceso, pero quiero dejarlo como pregunta, ¿verdad? Porque aquí se ha dado pues recientemente, a partir del nombramiento de la ministra de Educación, una mujer militar que ha utilizado el uniforme militar dentro de la escuela, el arma dentro de la escuela. Esto también tiene un enfoque y, como tú dices, es ideológico, pero aquí hemos visto el comportamiento de este tipo de acciones dirigido, y quiero agregar, también hemos visto a diputadas de la Asamblea Legislativa del Partido Nuevas Ideas en una agenda que podría llamarse misógina también, en contra de las diputadas de oposición, tocando temas que son de persona, que son, digamos, por su sexo, por su género, que también se tocan. Entonces, y lo último, ¿verdad? Se ha dado instrucciones y órdenes de eliminar hasta el lenguaje dentro de las escuelas. Entonces yo quiero preguntar, viendo esto con lo que arrancamos, este mensaje triste, ¿verdad?, de la institución que se llama Procuraduría de Derechos Humanos, que prácticamente desde mi perspectiva tiene el aval y representa a todo un gobierno. Y con todo este comportamiento de funcionarios políticos, ¿cómo podríamos decir que está encontrando el país este 25 de noviembre? ¿Cuáles son las características? ¿Hay avances? ¿Hay retrocesos? ¿Cómo describirías tú el tema de la mujer, del combate a la violencia de la mujer? ¿Cómo describirías este entorno? ¿Es Lilian o yo? No, Lilian, vamos con Lilian. Bueno, no es muy favorecedor, ¿verdad?, para las mujeres. Definitivamente creo que este mes de noviembre, y pues podría yo decirlo, 2019, que obviamente se han venido con una serie de retrocesos, obviamente no es muy esperanzador para las mujeres en el tema pues de la no violencia, porque precisamente hay una serie de situaciones que están pasando internamente en las instituciones, para las y los trabajadores, y también en el caso pues de las políticas públicas que se supone se deberían de trabajar. No solamente el ISDEMU debe de garantizar que las instituciones cumplan con lo que les mandata la normativa para la igualdad y una vida libre de violencia. Entonces, el ISDEMU, con ese debilitamiento que ha tenido, se ha mostrado pasivo, inoperante, ¿verdad?, en relación a vigilar, asesorar, ¿verdad?, que las instituciones del Estado, o sea, implementen medidas que ya están a partir de sus competencias. Cada una de las instituciones deben de promover y garantizar al interior de las instituciones. Entonces, lamentablemente es desesperanzador para las mujeres en este momento, en esta administración, precisamente porque las políticas públicas a favor de las mujeres han sido debilitadas, no solamente hacia el ente rector, ¿verdad?, sino también a nivel de ministerios, de autónomas. Han desaparecido, por ejemplo, las unidades de género. Se habla solamente del acoso laboral, pero someramente en algunas instituciones tenemos conocimiento, pero también de una forma limitada. Entonces, más allá
de implementar políticas que erradiquen esas prácticas que violentan los derechos de las mujeres en las instituciones, más allá de eso no se hace. No se transforma la cultura institucional con una charla, ¿verdad? Sino que se transforma implementando medidas integrales en las instituciones precisamente para abordar la problemática e ir erradicando de manera progresiva la violencia que se da en el entorno laboral y también en los programas que cada institución tiene para la ciudadanía. Entonces, cada institución debería de estar implementando qué es lo que está haciendo en este tema, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, Economía, Salud. Habría que ver, o sea, cómo están esos programas. El ISDEMU debería de presentar, o sea, en su informe los avances que hay en materia en cada uno de los ministerios o autónomas, ¿verdad? Pero obviamente pues hay como está pues lamentablemente estos retrocesos que hemos tenido. No hay un ente, una institución que vigile y garantice que se estén implementando medidas de política pública o programas en las instituciones que trabajen para erradicar la violencia contra las mujeres. Si nosotros vemos esta situación, yo quiero preguntarte, Sonia, ¿en qué podríamos decir así? Que la gente pueda decir, de verdad que hemos retrocedido o de verdad que hay alguna señal de algo concreto que se haya hecho desde la perspectiva del gobierno en función de lo que se tenía. 7 años de Bukele, ¿qué es lo que ha marcado para las mujeres? ¿Qué es lo que ha desaparecido? ¿Qué es lo que ha silenciado? ¿Qué es lo que ha eliminado? ¿Y qué cosas nuevas ha puesto? Si pudiéramos hacer para que la gente vea de manera muy clara de qué estamos hablando. Sí, evidentemente, con relación a las mujeres, nosotros le hemos puesto apellidos a la forma de administrar el Estado por este gobierno. Es una forma conservadora, fundamentalista y patriarcal, donde evidentemente hay un discurso de doble sentido o doble moral, mejor dicho, porque sigue promulgando ciertas cosas con las que aparenta, ¿verdad?, proteger los derechos de las mujeres, pero no, se desconocen los derechos de las mujeres y eso lo podemos comprobar nosotras en nuestra propia historia laboral y el acompañamiento que damos a montones de mujeres, ¿verdad?, cómo las instituciones la están protegiendo. Se ha perdido el reconocimiento y respeto, el goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Se ha perdido, digamos, el reconocimiento de los derechos de la población LGTBQ+, de las dirigencias sindicales. Todo eso casualmente por la gira, ¿verdad?, lo hemos estudiado más. El grupo, por ejemplo, las mujeres campesinas. Yo tuve una experiencia horrible de las mujeres de la Unión, donde fueron revictimizadas terriblemente en la fiscalía e hicimos denuncias permanentes, porque existe toda una fobia a la gente pobre, ¿verdad? Entonces esa fobia y ese odio se manifiesta en la desprotección también. Los trabajadores de la economía informal, ¿verdad? Y las mujeres, este tipo de trabajo está principalmente, ¿verdad?, llevado a cabo por muchísimas mujeres. Entonces, todo lo que impacta a las mujeres va desapareciendo poco a poco. Ya Lilian hacía claramente la exposición de las políticas públicas, ¿verdad? Pero también hay otras cosas importantes, ¿verdad?, que se dice que los trabajadores son despedidos por agendas incompatibles, ¿verdad?, con el gobierno. Si yo no tengo por qué pensar igual que el gobierno, o sea, el gobierno tiene su propia forma de pensar y el servicio público se recibe a todo un montón de gente, no solo a gente del mismo pensamiento, pero como a eso nos están llevando, entonces las libertades, ¿verdad?, se van perdiendo. Por ejemplo, la libertad de cátedra, le decía yo a alguien. O sea, ¿cómo es posible? La libertad de cátedra se parece, para entenderlo un poquito, a la sana crítica, ¿verdad?, que tienen las personas juzgadoras, porque se supone que tienen un conjunto de conocimientos, experiencia, de leyes y criterios para poder juzgar algo. Entonces, el docente, la docente, tiene un conjunto de conocimientos que le permite exponer de cierta forma, ¿verdad?, X o Y materia.
hay una vulneración completa, ¿verdad? De todo lo que son programas de servicios y salud, y ahora con la pérdida evidente del sistema de salud, ¿verdad? Que es un tema tan grande, pero que la gente ya entendió, va entendiendo. Entonces, no estamos hablando solo de los derechos literales de las mujeres. Estamos hablando de todo el conjunto de derechos de la población donde están insertadas las mujeres. Entonces, hemos perdido, ¿verdad?, la presunción de inocencia. Hemos perdido el acceso a la justicia. Hemos perdido el debido proceso. Hemos perdido el derecho de respuesta, el derecho de audiencia. Imagínense todos los derechos que hemos perdido, a veces en una sola acción. ¿Por qué? Porque este gobierno, sus titulares no responden, no dan posición, no reciben cartas. Bueno, con Conadesa, pues, ¿qué pasó? Yo se los advertí, pero había que hacerlo, ¿verdad? Cabal, no les recibieron la correspondencia de nuevas ideas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quizás ellos se creen que nunca les va a pasar nada y que van a seguir por eterna memoria, pero mientras eso llega o eso cambia, la población y las mujeres seguimos perdiendo. Entonces, un tema al que muy poco, digamos, se menciona es cómo la pérdida del derecho al trabajo para las mujeres tiene unas grandes implicaciones porque una mujer pasa a ser dependiente, ¿verdad? Y al ser dependiente, no lo digo yo, lo dicen los estándares internacionales, tiene menor posibilidad de un ejercicio pleno de derechos, ¿verdad? Porque tenemos la idea en que si yo te mantengo, ¿verdad?, no necesariamente tiene que ser la pareja, puede ser el papá, una abuela, etcétera. Entonces, porque un sentido de dependencia te coloca en desventaja y aquí vas a hacer lo que yo diga y punto, ¿verdad? Entonces, a las mujeres se les coloca en una posición de desventaja porque hay una pérdida de la autonomía plena, que significa poder decidir sobre mi cuerpo, poder decidir sobre mis recursos, y no los tengo, peor, ¿verdad? Y poder participar en la toma de decisiones ya en otros espacios. Entonces, es un problema serio para las mujeres la pérdida del trabajo y arrastra un conjunto de derechos. Entonces, la situación es bastante grave y las políticas públicas, porque da la apariencia que no existe nada, ¿verdad? Que no existe nada y que poco a poco se va acabando. Imagínense con el cierre del CONAIPD, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Dice que va a ser sustituido con el INAVE. ¿Cómo se llama esa organización? INAVE. INADE. Bueno, entonces pasa a ser parte y una institución que no tiene nada que ver, o sea, de naturaleza muy distinta, de veteranos a personas con discapacidad, ¿verdad? Tiene sus propias especificidades. ¿Qué va a pasar si ya las mujeres, ¿verdad?, están consideradas en desventaja? Y ahí sí podemos ir bajando, ¿verdad? Mujeres trabajadoras, mujeres pobres y con discapacidad, eso no va a funcionar de una forma efectiva. Entonces las mujeres seguimos perdiendo, porque las instituciones que pueden ser punta de lanza para mantener, digamos, el respeto y garantizar nuestros derechos son las que están siendo también, ¿verdad?, eliminadas. Miren, aquí voy a otro caso. Después de que nos has planteado todo este retroceso, que se mira sencillo, pero estamos hablando de años y años y años de lucha para poder alcanzar que se respete un derecho. Yo no entiendo cómo es que nos hemos dejado retroceder tanto. Y quiero nada más ponerles este otro caso y pedir, Lilian, que tú nos expliques qué pasa. ¿Qué datos, qué evidencias tenemos hoy sobre feminicidio, sobre desapariciones, violencia sexual, considerando la enorme falta de transparencia estatal, pero sobre todo tomando como base el caso que recientemente acabamos de ver en el centro histórico de Jessica Solís, que muere de un disparo de un soldado? Hasta ahí sabemos. El gobierno, el Estado, el presidente, ni el ministro de Defensa, mucho menos esta procuradora que actualmente está al frente de la institución, ha dicho absolutamente nada del tema. Esto es un mensaje y quiero preguntarte sobre todos estos datos que te planteaba, a ver si nos compartes. Bueno, de hecho, datos en relación a la violencia que contra las mujeres, bueno,
El único dato que se tiene fue el que dio Fiscalía oficialmente, ¿verdad? Oficialmente fue el que dio Fiscalía que incorporaba información de junio 2024 a mayo 2025 y ellos hacían alusión a que habían ocurrido 8.030 hechos de violencia contra las mujeres. Y de estos, pues obviamente el que alcanzaba un número bastante significativo era la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones. Es el dato, ¿verdad?, que nos daba Fiscalía General de la República en ese informe. Sin embargo, ¿verdad?, también dentro a esta fecha, de acuerdo a cifras dadas por el Observatorio de una organización, se habla, ¿verdad?, de que a la fecha de enero, del 1 de enero al 31 de octubre del 2025, habían ocurrido 23 feminicidios, ¿verdad? Y pues preocupa, ¿verdad?, porque los rangos de edad, de acuerdo a los datos otorgados pues por esta organización, va desde los 10 años hasta los 30 años, ¿verdad? Y ahí pues ellas los desagregan, ¿verdad? De 10 a 18 hacían alusión que habían sido 2 jóvenes, de 19 a 22 habían sido 4, de 26 a 30 habían sido 5 mujeres las que habían muerto, ¿verdad? Producto de catalogados como feminicidios y que habían ocurrido pues lamentablemente por sus propias parejas. 11 de ellos eran por sus propias parejas o exparejas, ¿verdad?, quienes habían agredido y habían utilizado armas de fuego y armas blancas, ¿verdad?, de acuerdo a esa información pues que aparece pues en esta organización. Y pues preocupa porque precisamente quien debería, ¿verdad?, de dar, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, quien debería de dar un informe de la situación de las mujeres es el Ministerio de Justicia y Seguridad, quien alimentado por todas las instituciones, ¿verdad?, sea Fiscalía, sea Policía Nacional Civil, sea Medicina Legal y Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Seguridad debe de consolidar esos datos y dar un informe de la situación de la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, o sea, los datos pues no se tienen y pues es una información que muchas veces se reserva o no se tiene, se tienen otros informes de otros años, pero no de los años pues más recientes. O sea, son datos pues que a veces incluso no casan. Incluso el año pasado hablábamos en la institución de que siempre, ¿verdad?, existe un subregistro, es decir, aquellos casos que nunca van a aparecer en las estadísticas, pero más sin embargo existen. Pero probablemente no se tenga un dato exacto de la violencia que estamos enfrentando las mujeres en El Salvador, porque existe también un subregistro. Ese dato que no llega a las instituciones lamentablemente y que pues no se contabiliza. En este momento me imagino que, no sé, carecerán porque el ISDEMU creo que no da informes de la situación anual, ¿verdad?, de los casos de violencia. Pero pues sí preocupa porque precisamente son casos, el caso del que usted hace alusión, de la joven que falleció, que pues pasó, Jessica, ¿verdad?, Solís, pues obviamente habría que ver si fue tipificado como feminicidio. Se presume que toda muerte de mujer en un primer momento debe de, ¿verdad?, realizarse un protocolo para poder desvirtuar o, ¿verdad?, asumirlo como feminicidio, ¿verdad? Pero a la fecha desconocemos si esta muerte de esta joven, o sea, cómo va a ser catalogado, ¿verdad? Se desconoce. Porque, como usted dice, ni siquiera han dado una declaración. Sabemos lo que
usted ha compartido en este momento, como todos los medios de comunicación, ¿verdad? Pero más allá de eso, una conferencia oficial no se ha tenido, ¿verdad? Más que las vías de tweet, ¿verdad? Que se dieron, pero hasta ahorita no hay una conferencia en donde se haya dicho, se describa qué fue lo que pasó, cómo pasó y qué se dio y qué medidas se han tomado, ¿verdad? Para que eso no vuelva a pasar, porque lamentablemente tiene que pasar una situación de ese tipo, ya sea como ese caso que pasó u otros que pueden pasar, para tomar las medidas, ¿verdad? Lamentablemente suele pasar así, que tiene que darse una situación para tomar las medidas para que esto no vuelva a pasar. Es tan grave, quiero agregar, Sí, Frankie, sí. es tan grave el retroceso que hemos sabido que en el ISDEMO ya no se llaman víctimas, ya no se catalogan como víctimas, no quieren usar el término víctimas cuando es un término establecido en la ley, ¿verdad? Sino mujer vulnerada en sus derechos, quitándole la palabra víctima, ¿para qué, vea? Para maquillar hechos de violencia. Entonces es una cosa terrible, ¿verdad? Es una cosa terrible. Y quería compartir también, para que no se me olvide, como estamos hablando un poco también del papel de la procuradora, ¿verdad? El artículo 39 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación, en el último inciso dice, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque también se cataloga como una narrativa discriminatoria lo que ha hecho la señora procuradora, ¿verdad? Porque tiene que ver con la forma, ¿verdad? La manera en que utilizó, digamos, sus palabras. Para los efectos de la aplicación, dice, de la presente ley, la Procuraduría General de la República mantendrá una relación de colaboración con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el ISDEMO, la cual deberá sujetarse a las facultades y funciones de cada institución. ¿Y por qué la ley lo maneja así? Porque actos discriminatorios también son actos de violencia. Ese es el estándar internacional que ya, digamos, el Comité de la CEDAW estableció que cuando una mujer se discrimina, se le violenta. Y cuando una mujer se le violenta, se le discrimina. Es como que fueran siameses, ¿verdad? Digamos estas dos palabras que van pegadas porque precisamente se discrimina a quien se considera inferior, ¿verdad? Entonces, esa forma en que la ley lo establece, porque con actos discriminatorios se cometen también delitos y debe haber una estrecha comunicación y colaboración en el sentido, no del silencio, sino en el sentido para la protección de las mujeres. Por eso yo decía, la Fiscalía y el ISDEMO tendrían que haber dicho algo. Aquí está sustentado en la ley, no me lo estoy inventando yo, pero como han priorizado, ¿verdad?, la obediencia partidaria, entonces ahí estamos. Entonces, este 25 de noviembre nos encuentra con un retroceso, ¿verdad?, importante. Voy a ver, y aquí hay quizás un elemento adicional que es parte de este entorno. Y quiero preguntarlo, Sonia, primero contigo y después cerramos con Lilian. Después de esto, vamos a los comentarios y a las preguntas que ya tenemos varias en el chat. Pero estamos bajo un régimen de excepción. Este régimen de excepción ha marcado un grado mayor, digamos, de vulneración. Si pudiéramos hablar de esto, pues, ¿de qué forma esto ha afectado en materia de miedo, militarización, represión, el tema de te voy a meter preso, abusos militares, utilizando el régimen de excepción para extorsionar sexualmente a mujeres, a niñas, ¿verdad? El de la criminalizar a los pobres y sobre todo dentro de esa pobreza a la mujer. Entonces, ¿ustedes han hecho un balance de cómo o hay alguna valoración de cómo el régimen de excepción ha deteriorado aún más la vida, la condición de la mujer aquí en el país? Sí, correcto. Evidentemente, pues el régimen ha caído, ¿verdad? Digamos, en las espaldas de las mujeres, porque son más hombres los que están privados de libertad, tanto los que son inocentes como los que no, ¿verdad? Pero resulta que son las mujeres que han quedado allá en sus casas, hijas, madres, hermanas, ¿verdad? Las que les ha caído la responsabilidad de ver cómo solucionan
las necesidades familiares y cómo también están cumpliendo con el famoso paquete que les toca, ¿verdad? Si no se necesitaba ir muy lejos, las colas en el juzgado, en el centro judicial, perdón, las colas en la procuraduría, las colas en la PDH, 15, 20 mujeres, 2, 3 hombres, ¿verdad? Un día conté 35 mujeres y 4 hombres estaban haciendo cola para el tema de la asesoría legal en la procuraduría. Entonces, las mujeres están sosteniendo la sobrevivencia, ¿verdad? Y a veces han sido abuelas o tías las que se han tenido que quedar responsables de hijos e hijas porque su papá o su mamá de estas criaturas, o ambos, ¿verdad?, están privados de libertad injustamente. Entonces, no hay una política de alivio, ¿verdad?, para toda esta carga que las mujeres están llevando, y eso implica, imagínense, pérdida, más sumémosle, pérdida de empleos, pérdida de fuentes de trabajo, ¿verdad? Toda la violencia que se genera en el centro histórico, ¿verdad?, donde muchas mujeres también se dedican al comercio o a la economía informal. Entonces, es una carga que ya Naciones Unidas, la UNIFEM, la CIDH, todas las estructuras internacionales han reconocido cómo el Estado ha generado esta violencia contra las mujeres por omisión, al no hacer nada, al no generar políticas, al no generar medidas de alivio, sino dejar a las mujeres aventadas y que vean cómo salen, ¿verdad? Es su problema. Y la sociedad, ¿verdad?, con toda la parte de los discursos de odio, que también, ¿verdad?, porque yo puedo ser inocente, ¿verdad?, pero si tengo un hermano que está privado de libertad, entonces ya me catalogan y me clasifican como pandillera, ¿verdad?, como opositora. Es una cosa horrorosa que tiene que ver con todo ese manejo, los discursos de odio que le permiten, ¿verdad?, al gobierno que la gente se esté peleando y ellos seguir en el poder, ¿verdad?, porque se construyen, como yo decía ahora, los enemigos internos para precisamente eso, mantenerse en el poder. Entonces, definitivamente el régimen ha afectado a las personas inocentes y a la ciudadanía femenina que tiene que cargar con toda la parte económica y la salud mental que está bastante afectada. Sí. Vamos a ver, Lilian, quiero agregarte esto, es que son varios temas y quiero aprovechar el tiempo. Vamos, quiero ir a las preguntas después, pero hay otro gran factor. Hemos hablado de situaciones bien concretas, la institucionalidad de funcionarios, hemos hablado de políticas que ustedes han dicho hay un retroceso enorme, hemos hablado del régimen de excepción, que ha sido en realidad un factor que ha golpeado, pero quiero referirme a otro que está golpeando mucho, a denme un segundo, que está golpeando mucho a la población en este momento, la economía, la pobreza extrema y la desigualdad, cómo han golpeado a la mujer y qué se ha hecho en función de eso, porque uno ve, y voy a poner esto como ejemplo para que la gente se figure de qué hablamos. Los CAM persiguiendo, arrancándole los canastos a las señoras que venden de manera informal en el centro histórico de San Salvador, pero también en Sonsonate, en Santa Ana, en Usulután. Es decir, ahí la mujer termina también pagando los platos rotos. Entonces, ¿cómo está afectando la economía, la pobreza extrema? Y esto tiene que ver con salud y educación también. ¿Hay algún balance al respecto hoy en el marco del 25 de noviembre, Lilian? Bueno, nuestra percepción como personas que conocemos la situación y la condición de las mujeres, pues obviamente las mujeres casi siempre, independientemente, veamos, está medido que las mujeres tienen los salarios más precarios, o sea, la brecha salarial siempre persiste. Y me voy a referir en este momento a las mujeres que tienen un empleo formal, en donde siempre persiste la brecha salarial, ganan menos a veces haciendo el mismo trabajo que los hombres. Las mujeres perciben ingresos menos que los hombres y las mujeres utilizan, por así decirlo, la mayoría de su salario para alimentación, o sea, casi para todo lo que la familia necesita. Muchas de ellas son jefas de hogar. En el caso, ¿verdad?, cuando existe un hogar integrado por la pareja, pues obviamente la mayor parte de los ingresos son
dados pues por las mujeres. Los hombres siempre se quedan pues con una cantidad de dinero, pero las mujeres casi siempre invertimos. Usted lo va a ver día a día, las mujeres que trabajan fuera de su casa, usted las va a ver siempre con una bolsa del súper o una bolsa con comprado, con una bolsa de tomates, de cebolla. O sea, casi siempre, todos los días, esas mujeres llevan a su casa algo, ¿verdad?, de alimento para sus hijos o la familia con la que comparten su vivienda. En el caso de los hombres, pues probablemente hayan algunos, pero la mayoría no tienen, o sea, esa eh, responsabilidad de estar pendiente qué es lo que falta en la casa para poderlo llevar. En el caso de las mujeres, no, siempre andamos pensando en qué hace falta en la casa. Ahora veamos el otro extremo, las mujeres que no tienen un trabajo formal, que como usted muy bien lo ha señalado, mujeres que tienen ventas en el centro de San Salvador y ya es una medida generalizada por parte de las alcaldías de criminalizar y perseguir a las señoras vendedoras, es que lamentablemente tienen que andar, ¿verdad?, por esta medida de gentrificación que ha tenido este gobierno de sacar a la gente del centro histórico, de las plazas, desplazarlas hacia las afueras. Estas mujeres andan todas las tardes, todos los días en el centro histórico con su mochilita, con su bolsa, vendiendo ya empacados, ¿verdad?, los dólares de tamales, pero tienen que andar a la expectativa de que no haya un agente del campo o que les quiten, para que les quiten la venta o, ¿verdad?, les diga que se retiren del centro de San Salvador. Estas mujeres, o sea, ¿cómo subsisten con esa persecución todos los días? ¿Cuánto realmente estas mujeres venden y cuánto llevan a su casa? ¿Cuánta pérdida tienen de esa venta que andan ahí guardada? ¿Cuánta venta han perdido? ¿Cuántos tamales se le han arruinado porque no logró venderlos? Y esa es pérdida para las mujeres, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones incrementa obviamente la pobreza en las mujeres que ya tiene, y hay estudios también que hablan, ¿verdad?, de la feminización de la pobreza, que tiene rostro de mujer. Y eso ahora en El Salvador, pues obviamente se ha incrementado y tenemos, ¿verdad?, mucha más pobreza, aunque no lo quieran aceptar la gente del gobierno, pero se ha incrementado la pobreza. Y pruebas de ello, pues voy a hablar por mí. O sea, yo he tenido que hacer una reorientación de mi presupuesto, ¿verdad?, para que me alcance. Y alguien podrá decir, pero Lilian ya no tiene hijos pequeños. No, pero tengo una madre de 87 años que requiere de cuidado, que requiere de una alimentación, que requiere de una serie de cuidados especiales, ¿verdad?, que si yo no los tengo, ¿quién se los puede dar? Era la única proveedora que tenía un salario fijo, ¿no? Y ahora, ¿verdad?, en mi condición, pues obviamente eso, ¿verdad?, he tenido que reestructurar mi presupuesto, ¿verdad?, porque precisamente, ¿verdad?, me lleva a que a veces termino el mes y, como decimos, bien ajustado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿yo me considero una mujer pobre? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Me considero una mujer pobre, ¿verdad? Y si bien es cierto, tengo mes a mes una cantidad de dinero, pero es esa cantidad de dinero que casi es un salario mínimo, casi, ¿verdad? Casi es un salario mínimo. Tengo que hacer, como dicen, milagros para que me alcance para finales de mes. Entonces, obviamente la pobreza en El Salvador se ha incrementado y es más, la enfrentamos más las mujeres, ¿verdad? Que en el caso de los hombres, ¿verdad? O sea, la enfrentamos más las mujeres. Franklin, antes de que pasemos a las preguntas, quiero agregar el dato. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples en el año 23, el 54.2% de gente empobrecida son mujeres y representa más de 1 millón de mujeres en este país. Estamos hablando del año 23. Imaginen todos los despidos
del año 24, todos los despidos del año 25, todos los desalojos que han habido en este país. O sea, por eso se dice que se ha superado también el dato que había sobre pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, por eso Lilian dice, la pobreza tiene rostro de mujer, y lo ha demostrado la misma encuesta. Yo me pregunto, voy a ir a las preguntas, pero les dejo esto porque al regresar de las preguntas vamos a ir cerrando, ¿va? Con valoraciones concluyentes, pero les dejo esto. Este panorama que ustedes han compartido es un panorama que debería de elevar los niveles de presión social y provocar que las mujeres o la voz de las mujeres fuese más fuerte en este país. Y uno no mira eso todavía. Les dejo nada más, no me conteste. ¿Por qué no escuchamos a las mujeres defendiendo sus derechos? Permitan que tanto retroceso, que tantos derechos se eliminen y no dicen nada. O sea, es que aquí hay algo. ¿Qué es lo que está provocando esto? Se los dejo ahí, vamos a los comentarios. Ya está producción con nosotros. Aquí le damos la buena noche y le entramos. Dice, la procuradora, lo mismo que otros funcionarios pagados por todos, Anliker, Castro de la Asamblea y otros por su vulgaridad, patanería y malcrianza. Esther, dice, la procuradora da asco porque dan mal ejemplo y esa les da la pauta a los hombres que vengan y se pongan al tú por tú con mujeres, porque hay hombrecitos diminutos que insultan a las mujeres y se burlan, así como lo hacen los políticos del oficialismo. Un ejemplo es esa procuradora y otro, el prepotente de Castro cuando se refiere a la diputada Claudia Ortiz o a la diputada Marcela Villatoro. Dan vergüenza a esas clases de gentuza que han ocupado un cargo político. Ojo, y lo está diciendo una mujer, pero yo es lo que digo, ¿por qué las mujeres permiten que funcionarios de ese tipo estén en espacios tan importantes? Dice, se acercó a la maceta con el propósito de acercarse a los poderes económicos de Arena y Nuevas Ideas, creo que decía. Buenas noches y bendiciones, MZR. Muy buenas noches. Ella fue el trampolín que necesitaba para llegar al poder, dice. Saludos, like otorgado. Ingrid Escobar está con nosotros. Ingrid, saludos y buenas noches. Dejemos nuestro like y no olvidar, dice. Ojo con el nuevo presidente de Bolivia. Podría ser un camaleón como Bukele, igual con el alcalde de Nueva York. Desearía equivocarme, dice Joselito. Naipe Milay 38, yo no apuesto un centavo en el alcalde de Nueva York, dice. Vamos a ver. Saludos fraternos, mis estimados y valientes. Abrazo fraterno para usted, Frank, y en el Día del Hombre, Bersabé. Los afectados son Rudy Joya e Ivania, voceros y abogados de UNIDEC. Expertos de las Naciones Unidas piden que se revoquen las peticiones de captura en su contra. Los de Naciones Unidas criticaron la emisión del Interpol de alertas internacionales para localizar y detener temporalmente a defensores de derechos humanos que solicitaron asilo en España. Dejen su like por favor, dice Mario Cibriano, saludos. Arcade dice, las mafias han creado un organismo para bailarles a los pueblos según Justito y marxista, demócrata o comunista. El pueblo deberá activar un sentido del olfato. La extorsión de parte de militares es grave, mal utilizado el régimen de excepción, dice Ingrid Escobar. En Usulután hay casos, también aquí en La Libertad hay casos que se han mencionado. Correcto, lo que expresa Sonia, eso es un problema muy serio, ya que las mujeres son las que mantienen la familia unida y la gran responsabilidad de educar a los hijos para una buena sociedad, dice MZR. Los partidos políticos podrían estar contaminados de camaleones. Atención, pueblo. Los muertos hablan, así hayan eliminado toda la evidencia y será recordado como un feminicidio. Saludos y estas valientes mujeres también, dice Norita Portillo. Buenas noches, viva Petro y felicidades al nuevo alcalde de Nueva York. Aquí están cruzando los cables por todos lados. Sigamos, Bianquita. Sigamos. Like 43, saludos desde California. Mujeres más guerreras, dice Carlita Andino, está con nosotros también. Saludos, Carlita. Carlita nos debe un programa, un día de esto le vamos a llamar. Ya vino, dice, ya vine y dejé mi like para que estos canales crezcan. Gracias, Bianquita. Dice Ingrid, hay una versión que el militar, se refiere al caso del centro histórico, estaba jugando con el rifle, mirando mujeres y se le fue el tiro. Probarlo es difícil porque todo está reservado, retroceso total. Qué feo está esto, dice.
Licenciada Ingrid Escobar, eso es lo primero que se viene a la mente, que estaban haciendo acercamientos a las mujeres transitando con su telescopio. Yo concuerdo con esa versión. Saludos desde Washington. Muchas gracias a Washington. Demos la bienvenida a las invitadas de la noche, Sonia Iñarte del Justice Demu y Lilian Hernández de UNT, dejando nuestras preguntas y comentarios. Gracias, Michi. Que viva la justicia y los que la defienden. Esa vida en el centro histórico fue perdida innecesariamente por un psicópata, dice su papel. Sigamos. ¿Dedicaron el minuto de silencio a los diputados cuando hubo asamblea? No, creo que no, ni hablaron nada. Sarita está con nosotros. Sarita Alfaro, un abrazo, buenas noches. La falta de oportunidades para las mujeres cada día es más notoria. Ya vimos a las cosmetólogas del centro, las vendedoras, las trabajadoras sexuales, las mujeres en vulnerabilidad de crisis total. No olvidemos compartir para que otros vean esta transmisión, por favor. Paradójicamente, muchos idólatras que adoran al megacorrupto es gente pobre, es gente ignorante. Por eso quiere una población con educación paupérrima. Para este gobierno, la mujer pobre y trabajadora como que afea sus plazas y maquillaje, plazas maquilladas. ¿Vieron lo que pasó con la iglesia también? Que le prohibieron en el centro histórico repartir comida. Claudia Sheinbaum es 1000 veces más representante y presidenta de México que este señor Bukele. Fui criada en el Mercado Central, Emperatriz, y me duele todo lo que está pasando. Es peor que la guerra. Dios se encargue de esta dictadura que vivimos actualmente. Permítame felicitar a Sonia y Lilian, dice Sarita. Ahí les mandan su felicitación. Sinceramente duele el corazón escuchar todas esas injusticias con la gente pobre, Norita Portillo. El silencio en la población es el régimen. Esta es la parte que a mí más me preocupa. Compartamos, dice Sniper. Gracias. Saludos, Frank, y a tus invitadas, la pequeña Lulu, Milay, 56. Las mismas diputadas de la Comisión de la Mujer de la Asamblea querían eliminar a la LEIV, pero no pudieron. Sabían que con el tiempo tendrían que pagar esa falta grave. Violentar la ley se paga, no prescribe. A ver. Sonia, te dejo para comentarios y que cerremos con Lilia en esta parte. Sí, la verdad es que, digamos, la muerte de la joven, ¿verdad? Jessica Solís representa la violencia de Estado en manos de agentes, en manos de sus agentes, sea que haya sido accidente, sea que haya sido intencional, no importa cómo haya sido, el resultado es el mismo, la pérdida de la vida. Y eso representa lo que el Estado está haciendo paulatina y progresivamente con otros miles de mujeres, ¿verdad? Muertes lentas. ¿Por qué? Por el tema de la salud, por el tema de la educación, por el tema de la sobrecarga y de la pobreza, etcétera, ¿verdad? Entonces la situación desde nuestro punto de vista, conocimiento y experiencia no es nada favorable. Por lo tanto, un 25 de noviembre del año 2025, ¿verdad? Debería ser una oportunidad para exigir, como muy bien tú lo estás diciendo, para alzar la voz y exigir que se cumpla, que el Estado haga lo que le corresponde con el tema, ¿verdad?, de los derechos de las mujeres. Porque si ya antes habían ciertas dificultades, sí habíamos avanzado, pero todavía no estábamos en un nivel óptimo, por decirlo así, ¿verdad? Donde ya hubiera una integración en la cultura, donde ya hubiera una integración, un cambio. Por eso la Ley Especial Integral nos habla de reaprendizaje, ¿verdad? Es decir, yo desecho lo que me enseñaron por unas prácticas y unas formas de pensar distintas que me permiten una mejor convivencia, en este caso del marco de respeto a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Pero tenemos un conjunto de personas funcionarias y que Lilian no me dejará mentir porque nosotras en el IDEMO éramos formadoras de las leyes y formadoras de los derechos de las mujeres y fuimos a un montón de instituciones donde había un montón de gente nueva contratada en puestos de jefatura, mandos medios, titulares, donde no sabían nada de derechos y mucha gente que viene en ese momento, y estoy segura que todavía de la empresa privada, entonces no tienen un enfoque mercantilista del Estado. Creen que es su empresa y que se va a hacer lo que les da la gana, como que si fuera una finca propia, como se suele decir. Ese es otro factor también que ha contribuido, pero al final simple y sencillamente es un tipo, ¿verdad?, de gobierno que maneja el Estado de una forma fundamentalista y que viene retomando ideologías, ¿verdad? Ideologías de otras, digamos, tipos de gobierno
que desde el punto de vista económico es neoliberal, desde el punto de vista, ¿verdad?, de las relaciones desiguales es patriarcal entre mujeres y hombres, y desde el punto de vista político tiene la filosofía y la ideología fascista, donde los pobres, la gente pobre, las mujeres, las disidencias, esas tienen que ser borradas, los sindicalistas deben ser borrados. ¿Por qué? Porque somos quienes alzamos la voz, y la pobreza, ¿verdad?, a pesar de que la generan, ¿verdad?, les sirve a ellos, pero también les obstaculiza dar una imagen de buen gobierno, de buen país, que es lo que ha pasado con el centro, ¿verdad? Y esa medida de querer ir no de querer, sino de haber prohibido que le lleven alimentos. Entonces, este 25 de noviembre nunca ha sido para celebrar, perdón, mucho menos ahora, ¿verdad? Ahora no hay nada que celebrar y hay todo que exigir. Pero ¿qué tiene que pasar? Como pregunta Franklin, y es una pregunta que siempre nos hacemos, para que las mujeres alcemos la voz, si nosotras tendríamos la sartén por el mango. Somos más mujeres que hombres en este país y podemos hacer tantas cosas, pero, ¿verdad?, algunas organizaciones, algunos sindicatos, algunas asociaciones han preferido callar, cuidar otros intereses que lanzarse a exigir la justicia social, en este caso para las mujeres, ¿verdad? Entonces es bastante complicado. Y el miedo, las fobias, como yo decía, ahora estamos en una plática, ¿verdad?, las compañeras, las fobias que este gobierno genera, precisamente las construye desde la idea de que somos enemigos, ¿verdad?, que somos enemigas. ¿Para qué? Para seguirse sentando en el poder, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que no debemos de tener miedo. O sea, el miedo es humano, como siempre lo decimos, pero si sabemos que estamos exigiendo algo que es justo, que nos pertenece, y lo más doloroso es que han sido las conquistas de las mujeres, ¿verdad? Nadie nos los ha regalado, tuvieron que morir mujeres para que lográramos, tanto a nivel internacional como nacional, para que lográramos ciertos reconocimientos de derechos. Entonces ahora un gobierno, digamos, progresista, que nos hizo avanzar, que no fue lo mejor del mundo tampoco, ¿verdad?, para que no se vaya a malinterpretar, pero en esa parte hubo avances, en los derechos de las mujeres, porque hubo normativas, hubo instituciones y un intento, ¿verdad?, de transformar una cultura, y nosotros lo sabemos con propiedad porque estábamos metidos en esa labor, ¿verdad? Entonces, y llega uno que quiere borrar todo el mapa, por eso es que no quitan el régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, el llamado siempre a que las mujeres alcemos la voz y que este 25 de noviembre nos juntemos para ver qué decimos, ¿verdad?, qué hacemos, y poder señalar precisamente el incumplimiento del gobierno y de todos sus titulares. Y unas instituciones más, a las que más hay que exigírseles, son 5, a todas, pero son 5. El ISDEMO, porque es el organismo rector, ya lo explicaba Lilian. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, nosotros ya hemos hecho acciones y fuimos a decirle, a gritarle a la señora que dónde estaba, pues nosotras mismas contestamos que en la playa, porque ella hace esos viajes y se lleva sus equipos y dice que a trabajar, ¿verdad? En la Procuraduría General de la República, donde me consta de compañeras que llegaron y no les quisieron recibir su expediente porque eran sindicalistas. El Ministerio de Trabajo, que bien se vende el señor, vea, que ha construido una central con sindicatos que le aplauden, y esta gente no lucha por los derechos laborales de hombres, mucho menos de las mujeres, ¿verdad? Y la Fiscalía General de la República. Son esas 5 instituciones a las que las mujeres les tendríamos que exigir cuentas. Y la Corte Suprema de Justicia comprada, ¿verdad?, el órgano judicial comprado. Entonces, si nosotras no exigimos, lo poquito que va quedando se nos va a seguir arrebatando. Lilian, complicado eso, porque todas las instituciones que mencionaste, Sonia, uno las mira y francamente ahí ya no se sabe si hay institución. Lilian. Por eso, perdón, les he puesto instituciones florero. Sí. Así se llaman ahora, solo de adorno. Solo de adorno. Bueno, a ver, Lilian. Sí, en relación a lo que usted planteaba, ¿por qué las mujeres no nos pronunciamos siendo pues mayoría en El Salvador? Creo que hay muchos factores que inciden, ¿verdad? Entre uno de ellos, ya Sonia hablaba del miedo, pero también está la parte, ¿no?, de esa socialización que tenemos las mujeres y que nos cuesta retomar ese papel
Que se nos fue el audio. A ver. Si se Hola. nos fue. Hoy sí. Vamos a ver si recuperamos Hola. el audio. Hola. Hola. Sí se le oye. Es que le están cayendo llamadas ahí. Le están cayendo llamadas. Hola. Vamos a ver si logramos recuperar el audio. Sí. Ahí está ya. Perdón. Sí, le decía de que somos mayoría y que realmente hay dos situaciones. No solamente está el miedo, sino el miedo, todas las personas podemos experimentar. Sí. Han llegado la hora de las llamadas. El novio. Perdón. No, con este régimen de excepción es entendible, más sin embargo también es importante reconocer que dentro de la socialización que se nos hace a las mujeres hay un mandato bastante fuerte y que romperlo para muchas mujeres no es fácil. Porque de pequeña, o sea, a nosotros se nos enseña, ¿verdad? Voy a decirlo como mi mamá lo decía, calladita te ves más bonita, ¿verdad? O mira, no te metas en problemas, ¿verdad? No digas nada, mantener un perfil bajo. Entonces, romper esa creencia que se nos instala a las mujeres desde pequeñas no es fácil. Y esa es parte también de ese empoderamiento, de la autonomía en la toma de decisiones que nos va permitiendo, obviamente, ejercer nuestros derechos. Uno de los lugares quizás más importantes y creo que a mí me ayudó mucho en este proceso del conocimiento, la interiorización y ejercicio de los derechos, es precisamente, ¿verdad? Que no basta solamente con conocerlo, que para que nosotras las mujeres podamos ejercer nuestros derechos, primero tenemos que conocerlo, interiorizarlo y ejercerlo. Y esa interiorización te hace que te consideres sujeta de derechos. Entonces, que no te dé miedo, te vas a equivocar, sí, pero que no te dé miedo equivocarte. Y eso es lo que muchas veces a las mujeres nos hace limitarnos, nos hace evitar participar, opinar, disentir incluso a veces, ¿verdad? Precisamente por todo ese esquema que traemos de años, ¿no? De educación en nuestros hogares. Y es lo que precisamente hace que a veces no alcemos la voz, que no digamos nada o que omitamos. Sabemos que estamos en un régimen de excepción que muy probablemente sea mucho más difícil para unas, pero en este momento yo creo que nuestra aspiración es que las mujeres, o sea, realmente para este 25 de noviembre, en donde se conmemora, ¿verdad?, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, o sea, una de las cosas que debemos de hacer es pronunciarnos, reunirnos, como decía Sonia, precisamente para, ¿verdad?, colocar en el ojo público, o sea, que precisamente, o sea, nuestros derechos están siendo violentados y que no debemos permitir que estos retrocesos continúen, ¿verdad? 25 de noviembre ya va a ser ya la otra semana, ¿verdad? La otra semana. Yo creo que, no sé, yo percibo que este no es un tema o lo ha ocultado bien el gobierno con su narrativa. Y tú, Sonia, nos mencionabas las 5 instituciones, digamos, que deberíamos de apretar más, ¿verdad? Insisto, instituciones que uno ya las ve y no encuentra ni la puerta de entrada ni la de salida. Esas ya son formatos Teletubby, les digo yo, solo para adornos sirven ahí. Pero quiero también, si me pudieras decir esto, que, digamos, en este tema de la misoginia, de la violencia digital y del discurso de odio en las plataformas, ¿ustedes han identificado de dónde se origina, qué implica esto, cuáles son las figuras, qué cuentas afines al gobierno o qué funcionarios son los que más odio promueven dentro de la digitalización? Porque aquí hemos visto, y aquí, por ejemplo, está Sarita, aquí está Carla, aquí está Ingrid, ustedes, hemos visto a las diputadas, hemos visto a diputadas anteriores, recuerdo a Anabel Belloso, o sea, hemos visto ataques tan bestiales, ¿verdad? Una cosa espantosa. Y no hay nada que se haga en contra de eso. Eso también deberíamos de normalizarlo.
O sea, que empiecen a agarrar a una mujer en las redes sociales y hagan y deshagan, y sabemos qué cuentas son. ¿Tienes alguna información sobre eso? Que te pregunto, qué figuras públicas, qué funcionarios, qué cuentas, qué instituciones son las que promueven ese discurso de odio y han hecho este tipo de violencia contra la mujer en el ámbito digital? Sí, digamos que hemos tratado de reflexionar, ¿verdad? Con esa temática, y hemos concluido que el gobierno y el funcionariado, precisamente la estrategia más efectiva ha sido esa, porque no vemos, digamos, directamente a un titular hablando de esa forma, ¿verdad? Dando discursos de odio, porque van desde lo sutil, ¿verdad? Como lo hizo, digamos, la señora procuradora, ¿verdad? Que no es tan virulento, pero como nosotros tenemos formación, entonces sabemos qué es lo que hay ahí detrás, pero para mucha gente pasa inadvertido, hasta de gracia le puede servir, sin reconocer realmente el daño que se ocasiona, ¿verdad? Al minimizar ese tipo de situaciones tan terribles que está viviendo, por ejemplo, la compañera Ruth, ¿verdad? Entonces, la estrategia que el gobierno ha utilizado, se juntan dos cosas: la creación de los enemigos internos, y a partir de esos enemigos internos surgen también a la par, ¿verdad?, los discursos de odio. Pero ¿cuál es la estrategia más efectiva? Que sean tres actores importantes para que eso se reproduzca y se riegue, ¿verdad? Como son los troles, los medios de comunicación o periodistas pagados, ¿verdad? Y la fanaticada. Entonces, solo se dice una palabra y ahí va, y ahí va. Entonces, ese discurso de odio se reproduce de una forma que va descalificando, que va generando amenaza, ¿verdad? Que va intimidando a la gente, incluso le llega a mucha gente la muerte, la muerte social, ¿verdad? Porque Sí. están vilipendiadas en las redes, ¿verdad? Que las personas o se retiran o ya no opinan absolutamente nada. Y otro montón de gente que no logra entender digamos, esa estrategia intencional, entonces se la cree como tal. Entonces hay forma que sería, ojalá, ¿verdad?, a usted como comunicador y los compañeros que saben mucho más de esto, pudieran hacer un programa sobre cómo, ¿verdad?, erradicar esos discursos de odio, cómo erradicar y cómo responder, ¿verdad? Porque cuando uno ve las redes, la gente responde, pero responde con insultos, responde con malas palabras, y eso no educa, no construye. Pero ahí está, esa es la estrategia más efectiva, que sea la misma gente la que se ataca una con otra, sin que yo, presidente, ¿verdad?, sin que yo, funcionario, sin que yo, gobierno, diga mayor cosa. Pero como están los periodistas y medios pagados y está la fanaticada que no alcanza a ver, y los troles, entonces ahí se va difundiendo, ¿verdad? Se va difundiendo, y entonces es donde nosotras somos de las mujeres testarudas. A mí ya me han amenazado, me han dicho que veneno, que me den veneno, me han acusado de ladrona, bueno, unas palabras ofensivas, pero como yo sé que estoy en lo correcto, ¿verdad? Entonces yo respondo, y otra cosa que suelo hacer, reviso el perfil de esa persona para más o menos identificar y la reporto, ¿verdad? Siempre reporto cuando y pongo por contenido violento, por contenido de odio, ¿verdad? Y insto a las personas a que lo hagan de esa manera. No me voy a poner a insultar pues con una persona, ¿verdad? Está equivocada, me ofende, pero no me voy a poner a insultar, porque hay otras que leen, ¿verdad? Hay otras que miran lo que estamos poniendo, y entonces eso no educa. Pero sí es una estrategia de comunicación efectiva que está encubierta para que sea la población misma que se ataque entre sí. Ustedes recuerdan, les voy a poner este caso porque es otro caso ejemplar que lastimosamente también quedó en la sombra. Ustedes recuerdan el caso de la doctora que despidió el ministro de Salud y que ella terminó suicidándose por todo el hate que le habían lanzado a través de redes sociales. O sea, al final se dijo que esta había sido una situación. Es decir, es que esto que les digo de la violencia digital también tiene consecuencias letales. Entonces, esto que sucedió, y si ustedes se ven, revisan este caso, no hubo investigaciones, no hubo castigo a nadie, o sea, de hecho, hubo todavía hate al hecho de que la doctora que se suicidó haya hecho eso. Entonces, es una situación bien grave lo que está pasando acá,
No sé si lo Sí, recuerdan ustedes. sí, 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 por recuerdo. supuesto, ¿verdad? Sí, Y lamentable. en el caso que estamos discutiendo, no sé si ya vieron ustedes un muchacho que creo que está en Estados Unidos y le han hecho una canción a Betty Arana. No sé si ya la vieron. Es una No. cumbia, ¿verdad? Creo que es cumbia, ¿verdad? No sé mucho de música, pero creo que es cumbia. Pero entonces, y le caen un montón de cosas bien denigrantes, ¿ve? A partir de esa cumbia. Pero yo les digo que es al revés, desde el momento que le han dedicado hasta una canción, es porque les preocupa, porque la canción lleva el nombre de ella, deberían de buscarla, es horrible la canción, aunque es así como bien movida y bien picosa, ¿ve? Qué Creo que tremendo. es cumbia. Entonces, si le han dedicado una canción, es porque ahí está presente el miedo que las acusaciones que ella ha hecho, que tiene que ver con el tema de los últimos comentarios que ella hizo sobre medicina, ¿verdad? Y el cuestionamiento que ella ha hecho directamente a Bukele por el tema de que no favorece a los pequeños empresarios o emprendedores, mejor dicho, ¿verdad? Sino a las grandes empresas. Entonces ahí está cómo están queriendo atacarla, pero la lógica es porque el discurso retador de ella, es porque el cuestionamiento político que ella ha hecho le puede llamar la atención a muchísima gente y la tratan de descalificar y se burlan de ella, ¿verdad? Incluso ponen imágenes donde ella está llorando, ¿verdad? Que son hechas con inteligencia artificial también. Y otro tipo de, por ejemplo, le cambia el rostro y se pone, mira, como si fuera una diabla, verán qué horrible está eso. Puro discurso de odio, ¿verdad? Pura misoginia, pero entonces hay que aclararle a la gente, ¿verdad? Que la Esto forma en que es, han hecho eso es precisamente porque le temen a que ese cuestionamiento político que ella ha hecho sea atendido, ¿verdad? Y valorado por otra gente que le cae el 20, ¿verdad? De que lo que ella eh, está cuestionando tiene sentido. pero Sí, miren, quizás. eso es, vamos a ver, esto lo podemos decir, lo podemos calificar como que es alguien X o es parte de toda esta cultura de odio que ha promovido el oficialismo. Es un poco lo que decimos, porque si no queda como que a alguien se le ocurrió. O sea, podría, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Pues, no sé, Lilian. Bueno, de hecho, en relación a lo que se plantea, pues muchas veces son personas que a veces tienen perfiles que no son reales, eh, pero quizás algo importante de mencionar y que iba yo a, a mencionar es que muchas veces las herramientas digitales se utilizan, ¿verdad? En la actualidad para acosar, acechar y abusar a las mujeres, ¿verdad? Y está claro, ¿verdad? Lo que decía Sonia, o sea, cuando alguien saca un posicionamiento, hace un señalamiento, ¿verdad? Y se hace, o sea, eh, con fundamento, pues obviamente el resultado que eso trae es un ataque directo para la persona. Al final, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, como lo decíamos en un programa anterior, trasciende de las redes sociales, pasa a lo físico, ¿verdad? Es decir, eso se constituye en una violencia digital, ¿verdad? Es una forma de violencia digital que se ejerce en contra de las mujeres. Y definitivamente las repercusiones pueden ser muchas, así como el caso que usted planteaba de la doctora que lamentablemente, ¿verdad? Falleció, ¿verdad? Se suicidó. Eh, no todas las personas son resilientes y pueden afrontar situaciones de este tipo, porque el que constantemente esté recibiendo mensajes en donde te dicen una serie de calificativos, despectivos, ¿cómo se llama? A veces con malas palabras, ese tipo de situaciones, no todas las personas tienen esa capacidad de ser resilientes y poderlos afrontar. Aparte de ello, te constituís porque te sacan la foto, te sacan tu imagen y cuando vas en la calle las personas te reconocen. Y hay personas que incluso se atreven a decirte algún insulto, alguna palabra, incluso puedes a pasarte incluso llevando. Entonces, la exposición que tienen las mujeres
ante una situación de este tipo es mucho más grave, ¿verdad? Ahorita todavía no se ha dado, pero quién quita que más adelante no lleguen incluso a atentar en contra de la vida de una mujer, ¿verdad? Por situaciones que iniciaron en las redes sociales. Entonces, eso puede trascender. Entonces, vemos cómo las violencias que enfrentamos las mujeres no solamente están tipificadas en la ley, sino que también ahora con las nuevas tecnologías y estas herramientas de comunicación, pues obviamente tendría que crearse, ¿verdad?, normativas que protejan a las mujeres para poder afrontar estas nuevas formas de violencia que no, o sea, solamente está en la ley especial, está el artículo 55, que son expresiones de violencia, pero, ¿verdad? Creo que necesitamos una ley que ataque o que se hagan modificaciones precisamente para afrontar estas formas de violencia a las que nos estamos enfrentando las mujeres en las redes sociales. Y Entonces, evidentemente, Franklin, no sí, son hechos aislados, sino que forma parte de una estrategia discursiva de odio que promueve el gobierno y el funcionariado. Entonces, eso ya está calculado, pues quienes no lo sabemos calcular somos las personas que reproducimos, ¿ve? O que reproducen ese discurso de odio, pero eso ya está estudiado, pues. Y es precisamente para eso, ¿ve? Para echarle la culpa a ciertos colectivos, a ciertos individuos o grupos, ¿verdad? De lo mal que están pasando las cosas en este país y no realmente responsabilizar a quien tiene la principal, ¿ve? vamos a ver, vamos de cara al 25 de noviembre, pero estamos en un momento, digamos, de una coyuntura política relevante, podría decirse, ¿verdad? Correcto. En un ciclo donde hay una reelección inconstitucional, se modifican los procesos electorales al antojo del que gobierna, pasándose por encima y atropellando cualquier marco democrático. O sea, corta hasta los periodos que la misma población ha votado para que se puedan elegir. Hay algo que se pueda hacer, o sea, hay demandas centrales, hay una agenda, hay alguna apuesta que se pueda poner en ruta. Y quiero cerrar con esto porque aquí Eric Zelaya nos da esta pregunta que yo también me la hago. Lo conecto con esto que hemos hablado. Dice, ¿cuál es la salida a este momento autoritario de dictadura que enfrenta el país, según ustedes? ¿Y qué? Porque vamos, pensemos, las mujeres son la mayoría. O sea, si las mujeres decidieran, las mujeres tienen la capacidad de decidir quién gobierna y quién no gobierna un país. Pueden Correcto. quitar y poner, pero vemos aquí que no hay posibilidades porque no se mueven. Entonces, en el marco de este 23 de noviembre y en el marco de un proceso político que se está modificando en el entorno en que estamos, en un proceso autoritario que cada vez se consolida más, ¿qué se puede hacer para que la mujer haga el cambio? Y yo no es que ponga un reclamo, porque hay que decir una cosa, Sonia y Lilian, las voces más valientes que ha tenido el país en estos últimos años, en este ciclo complicado que enfrenta el país, son mujeres. Son mujeres las que han dado la cara, las que han puesto la voz, las que han alzado la voz, las que han dicho la verdad. La gran mayoría son mujeres valientes en todos los ángulos, en todos los ámbitos, pero tienen la fuerza y la capacidad de mover las cosas. Y como muchos dicen, todavía siguen aplaudiendo, calladas y temerosas. ¿Qué se puede hacer en este momento, digamos? ¿Cómo se rompe este esquema autoritario en el que vamos desde la perspectiva de las mujeres? Sonia, empecemos contigo. Yo creería que podría aportar como tres cosas. En primer lugar, las mujeres tenemos que insertarnos en un proceso de formación política para entender el papel que jugamos en las transformaciones sociales, porque si uno no pasa por estos procesos, en realidad no se da cuenta, ¿verdad? No basta solo la concientización de género, sino que también la concientización de clase y la concientización política, es decir, cuál es mi relación y qué papel juego yo frente al poder, en este caso del Estado, frente al poder de la clase dominante, pues, que está representada en todos esos que están haciendo y deshaciendo y por ahora, ¿verdad? Entonces,
no lo digo en orden de importancia, ni que primero ni que después, ¿verdad? Sino que puede ser a la par, ¿verdad? También otra cosa importante, otra acción importante sería disponernos a la organización. No importa de qué clase sea la organización, porque las mujeres necesitamos esa experiencia de liderazgo, experiencia organizativa, ¿verdad? Porque eso comparado con los hombres ha sido, digamos, como un poco más débil y, digamos, ha sido como de mucha resistencia por la socialización, porque nosotras nos construye una identidad subordinada, entonces hay que romper eso. Entonces, organizarnos, ¿verdad? Es importante para las mujeres para adquirir experiencia y adquirir liderazgos también, y a la par con la formación, ¿verdad? Y la tercera, quizás la más importante y estratégica, ¿verdad? La construcción de un instrumento político de lucha diferente, porque el asunto es que tenemos partidos políticos que representan al final de todos los mismos intereses, ¿verdad? Ya probamos de todos los colores y sabores, se puede decir, pero como el sistema está diseñado para corromper, se necesita realmente probar, ¿verdad? De la clase trabajadora, quien tiene la capacidad y esos nuevos liderazgos que puedan asumir una conducción, porque también se dice que tenemos un problema, ¿verdad? Una crisis de liderazgo político, que la gente no está conforme y eso lo constatamos a diario. Yo no creo en las encuestas mucho porque la gente ha reconocido que tiene miedo de hablar, entonces todo lo bonito y los aplausos que dan es realmente un discursito o una respuesta políticamente correcta. La gente tiene temor, entonces dice que sí, que está feliz y que sigue admirando. Claro, sabemos que la gente reconoce y, digamos, entre comillas, agradece, ¿verdad? Que ya no tengamos los mismos niveles de violencia por las pandillas, pero no es el único problema a solucionar. Ya hemos hablado del problema económico, hemos hablado de los derechos humanos, ¿verdad? Y tantas necesidades que tiene la población. Entonces, estos partidos no han representado los verdaderos intereses de las mayorías precarizadas y empobrecidas. Entonces, necesitamos un instrumento político que ponga los verdaderos intereses. Dígame qué partido, por ejemplo, está hablando de las trabajadoras sexuales. Ninguno. Y es una población altamente vulnerada. ¿Qué partido político está hablando de los derechos de las mujeres trans cuando son un montón y sufren la discriminación, exclusión social, política, económica y todo? ¿Qué partido político está hablando, verdad, de las mujeres campesinas que están, las mujeres indígenas que son de las poblaciones más vulneradas? Nadie habla de eso. Entonces hay temas que se tienen que colocar para despertar a la población, porque las mujeres somos diversas, no todas somos iguales. No es lo mismo las necesidades y problemas que enfrenta una mujer de 20 años que a una de 60, 50 años. No es lo mismo las posibilidades de la mujer rural, incluso le dedica la ley de igualdad, le dedica 2 artículos, porque la mujer rural es de los colectivos de mujeres más discriminados, que tienen menores accesos. Entonces no es lo mismo una mujer rural que una mujer de la ciudad, que una mujer urbana, aunque por el hecho de ser mujer enfrentamos precisamente esa opresión por razón de género y por razón de clase, pero a esa se le pueden sumar otras, ¿verdad? Que es a lo que se le llama la discriminación interseccional, donde se juntan mujer, trans, poco estudio, ¿verdad? Con alguna enfermedad proveniente de la zona rural, qué sé yo, entonces ya llevamos 5, ¿verdad? Entonces, nadie habla de esos temas, entonces necesitamos eso, necesitamos un equipo de personas que realmente esté consciente de que se necesita transformar no para los intereses de los grupos de poder económico y las oligarquías, sino que necesita para la población precarizada, que somos la mayoría, ¿verdad? Aquel día quedó en evidente cuando estuvimos con la compañera de la Lima, cuántas dificultades tuvo ella para comunicarse, porque el acceso a la tecnología y a las señales, ¿verdad? No es la misma que yo pueda tener. Y somos 2 mujeres violentadas, ella por su lucha por los territorios y yo por mi derecho al trabajo, por reclamar y por ser sindicalista. Ven la diferencia, pero los accesos que ella pueda tener no son los mismos que yo tengo. Aunque somos mujeres violentadas, pero estamos en distinta situación y posición. Entonces hay colectivos de mujeres más discriminados, en este caso porque estamos hablando, ¿verdad?, la violencia contra las mujeres, que no se habla, pero también pasa por
las necesidades de los hombres, ¿verdad? Que también son específicas, nadie habla. Y este gobierno que todo lo quiere ver en neutro y quiere desaparecer, porque hay una consigna importante, lo que no se nombra no existe, por eso quiere desaparecer el término empoderamiento. Entonces hablemos de emancipación de la mujer, ¿va? Más bonito, ¿verdad? No quiere que se hable de feminismo, ¿verdad? Entonces lucha de las mujeres. Entonces la cuestión porque quiere borrar del mapa esos lenguajes que nos ayudan a crecer y a generar resistencia, y es lo que no podemos permitir. Entonces es importante, ¿verdad? Para mí como así, de lluvia de ideas, ¿verdad? De entrada, como esas tres cosas: formación, organización y construcción política. Vamos a ver, Lilian, cerremos. Bueno, La verdad es que seguimos viendo esta situación. Mujeres que no regresan a su casa, niñas que son obligadas a parir, madres que andan esperando a sus hijos, no saben si están vivos, tocan las puertas de las instituciones, sobrevivientes que siguen enfrentando el exilio, mujeres en silencio que obligan a callarse. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Qué le podemos dar de esperanza tomando en cuenta esta conmemoración que viene? bueno, ¿qué le podemos dar de esperanza a las mujeres? Bueno, que habemos un grupo de mujeres que pues hemos decidido, ¿verdad? Que el silencio no es la opción. Y precisamente desde el espacio donde estemos, pues vamos a posicionar las situaciones que afectan a las mujeres, y en el marco pues, del 25 de noviembre, pues hacer referencia, conmemorar pues precisamente esa fecha, porque no es una fecha, para nosotras, perdón, es una fecha muy significativa, ¿verdad? Porque precisamente se trata de evitar la violencia que enfrentamos las mujeres. ¿Y cómo la vamos a cómo la vamos a erradicar? Pues precisamente posicionando y visibilizando de que a estas alturas, a pesar de haber, como usted lo decía hace un rato, de haber ganado, o sea, ahorita estamos enfrentando esos retrocesos. Yo, como Lilian Hernández y otras compañeras, creo que no queremos regresar, ¿verdad? 30 años atrás o 40 años atrás, ¿verdad? Entonces, si queremos preservar, o sea, eso que se ha ganado, ¿verdad? Y no se ha ganado por voluntad de las distintas administraciones, sino que se ha ganado con lucha, con posicionamiento, con reclamos, ¿verdad? De las organizaciones de mujeres, de grupos de mujeres organizadas, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, hay que abrazarlo y hay que tratar de continuar con esa conmemoración que precisamente lo que trata es de exigir a este gobierno que retome, o sea, los compromisos, que realice el trabajo, el ISDEMU realice el trabajo para el que fue creado, ¿verdad? Y que se logre pues posicionar la agenda de las mujeres, ¿verdad? Entonces, Okay. en ese sentido, creo que es lo que estaría, pues, en lo personal diciendo. Y también quizás en el caso de lo que planteaba Sonia, creo que si bien es cierto, es importante la formación y la cuestión de los liderazgos, pero también ya hay mujeres lideresas, y esos liderazgos de mujeres hay que continuar, hay que fortalecerlos mucho más, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien importante. Y también hay un eslogan que también se dice, ¿verdad? Que solo el pueblo salva al pueblo. Y en este caso, solo las mujeres vamos a salvar lo que hemos conquistado, ¿verdad? Y que se ha conquistado con lucha, ¿verdad? Entonces, en este marco de la conmemoración del 25 de noviembre, pues hay que continuar con la lucha, ¿verdad? Nada más. Bueno, imagínense que son tantas las mujeres que hasta pudieran poner a una presidenta mujer, que no me Exacto. cabe la duda, pero bueno, cómo Y ponerlas de fíjense, acuerdo ya es otra cosa. solamente, Ahí no me meto. solamente solamente para cerrar, quizás nada más contarle que hace como un mes y medio, Sí, eh, cuando a las señoras de la Plaza 14 de Julio les entregaron una notificación de la alcaldía que tenían 72 horas,
¿verdad? Y estas mujeres se organizaron, mujeres y hombres, y lograron que las dejaran hasta diciembre, ¿verdad? Entonces, hablando con un grupo de vendedoras informales del centro de San Salvador que todavía permanecen en algunas calles, y me comentaban que estaban afligidas, ¿no? Por esa situación. Y entonces yo les ponía de ejemplo, ¿verdad? Y les dije, ¿ustedes se dieron cuenta de lo que pasó con las compañeras vendedoras de la Plaza 14 de Julio? Sí, dice. ¿Qué hicieron? Ah, no, pues sí, dicen, pero solamente les han dado hasta diciembre. Sí, pero lograron. ¿Y qué hicieron? Organizarse, ¿verdad? Hacer público de que les estaban dando 72 horas para dejar su lugar de trabajo. Entonces, hay que generar en la ciudadanía y sobre todo en estas mujeres lo importante que es la organización, ¿verdad? Ya Sonia lo decía, la organización es importante porque yo puedo lograr algo, pero si me uno a otras 5, 6, 10 mujeres, puedo lograr mucho más. Así que nada más como comentario, ¿verdad? Porque creo que sí es importante que las mujeres se organicen. Bueno, nos quedamos hasta acá. Gracias, Sonia. Gracias. Bueno, gracias también. Y felicidades por ser tan valiente en tocar este tema. Ajá. Tan valiente en tocar este tema. Yo te voy a ser franco. Yo creo que hay dos ángulos que tienen un gran poder aquí en el país, pero que no lo vemos con fuerza. Uno son las mujeres y el otro ángulo son los jóvenes. Yo estoy preparando un espacio para escuchar también a los jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos quedamos quietos demasiado tiempo? Lilian, gracias. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias por el espacio y pues también felicitarle, ¿verdad? Por ser un espacio que nos permite pues poder externar y hablar de estos temas que pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía o las personas pues que están ahorita conectadas pues conozcan o profundicen o pues se queden con esa semillita también, ¿verdad? Así que muchas gracias y buenas noches. Arriba la lucha de las mujeres, arriba la mujer emancipada. Así ¡Que viva! Arriba. Bueno, miren, nos vemos. Yo les dejo a ver si más adelante me gusta que pudiéramos abordar este tema de la violencia digital. Tal vez podemos así afinarlo un poco porque yo sí creo que hay que darle algunas herramientas de defensa, mecanismos de defensa a las mujeres. Y aunque aquí no hay dónde denunciar, porque aunque usted vaya a la fiscalía, ya no sé si ahí es por gusto. Procuraduría no existe porque hasta la misma mujer ataca a la señora. Pero algo podemos hacer. Yo les invito a que más adelante veamos un tema de eso. Gracias. Mañana a las 8 de la noche en Cadena Nacional nos vemos. Y al mediodía, Virales. Mañana nos acompaña Oscar Venancio Ramírez con nosotros para poder compartir y conversar con ustedes. Un fuerte abrazo. Buenas noches y que descansen. Buenas noches. Buenas noches.